Hola, buenos días. Hoy es miércoles 17 de febrero, nuevamente en el segundo café tras una noche intensa de disturbios en Barcelona. Y esta mañana tenemos tantos temas que hemos estado dudando por cuál empezar. Ya hemos dicho que cada vez la cosa se va a complicar más, como informábamos anoche, los temas se van a poner cada vez más duros para todos. Y hoy dudábamos de cuál de los 5 temas que tenemos íbamos a empezar. Y vamos a hacerlo con el que nos parece más históricamente grave, vamos a decir. Y es ese tercer titular que ha aparecido en El País, medio escondido, pero en El País. Nunca hemos de olvidar, siempre decimos de dónde salen las fuentes y quién explica historias, que dice que España tiene la mayor deuda, ojo al dato, desde la guerra de Cuba, 1898. Que la deuda de España es la mayor, repetimos por si alguien no lo ha entendido, desde la guerra de Cuba, 1898. Es decir, cuando el presidente anunciaba que íbamos a tener la mayor crisis desde la guerra civil, mintió. Mentira que, por cierto, nos deja sorprendidos, porque algunos sí que creíamos que podíamos estar hablando del peor periodo desde esa época, pero no, pues nos vamos ya, no al siglo XX, al siglo XIX, finales, cierto, 1898. Una noticia sorprendente, una noticia que a veces te hace pensar, y de aquellas se perdió Cuba. ¿Qué vamos a perder ahora? Hombre, hay noticias que a veces te sorprenden. Hoy hemos leído un titular que sinceramente habíamos puesto en una esquina, vamos a decirlo así claro. No le veíamos mucha verosimilitud. Pero al leer esto lo hemos recuperado y eran unas manifestaciones de la ministra Maroto, creo que era, donde decía que habría que poner, técnicamente no decía la palabra en venta, las playas españolas porque eran uno de los grandes reclamos. Y uno piensa, ¿se perdió Cuba? ¿Vamos a vender ahora las playas? ¿Estamos locos? Como decía la canción, no sabemos lo que queremos y viven la vida de una forma ufana y extraña, porque realmente esta situación empieza a ser, si no fuera por el drama, empieza a ser pintoresca, hasta irónica, hasta, podríamos decir, no sé qué podríamos decir, pero realmente el titular, quedémonos con la noticia principal, pensemos que lo de las playas es una salida de tono de la ministra, pero no lo olvidemos, esa frase, ojo a la frase que se las trae, pero sí quedémonos con el titular. Y el titular es claro y contundente. España tiene la mayor deuda desde la guerra de Cuba. Y recordemos, las deudas se pagan. Y no las pagaremos esta generación, no, la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Y todo entre aplausos a Sánchez, entre votantes ignorantes, como el caso de Cataluña, para nada a Sánchez y a Illa, y entre una situación cuanto menos dantesca en este país, que empieza a ser algo así como el esperpento aquel de Valle Inclán, también, por cierto, de aquella época. Solo nos faltan los buenos escritores, solo nos faltan los que expliquen bien las historias, para volver a finales del siglo pasado. Perdón, del anterior. Vamos a dejarlo claro, que estamos en el 2021, estamos en el siglo XXI y nos estamos retrayendo al siglo XIX. No sabemos si se ahonda aún más la crisis, si vamos a llegar a la época de vacas flacas, de la pérdida del imperio, porque esto parece que va en ese camino. Incompetentes al mando, gente que vota ciegamente desde la ignorancia, e insistimos, el gran problema de este país es el analfabetismo político, la falta de educación, algo que llevamos denunciando desde el programa día 1. Y así es, y así parece que va a seguir siendo. Y eso obviamente se demuestra en todos los estamentos. Hoy hemos comentado, por ejemplo, los que tenemos la suerte de pasar prácticamente a diario por la Casa Batlló, quien conozca Barcelona, uno de los fundamentales monumentos en Paseo de Gracia, hemos pasado en el momento que estaban unos operarios tapiando la puerta. Había un cartelito pequeño, hemos puesto una foto que no se veía, donde ponía gracias a todos, esperamos volver algún día, cerramos por el bien de todos.
a pocas semanas, recordemos Semana Santa este año cae a finales de marzo, de Semana Santa, unas tapias, tapiando, cosa que o tenemos mala memoria o no recordamos haber visto en los duros días de marzo y abril. Nadie apuesta ya por el turismo de Semana Santa, pocos apuestan por el turismo de verano. Este país va directo a la ruina mientras los políticos siguen haciendo el payaso. Vamos a decirlo con claridad. Y hablamos, en este caso, de dos temas. Vamos a empezar con el tema de las elecciones catalanas, donde parece que finalmente el gobierno de la Moncloa asume que no van a gobernar. Esa operacionilla que ayer se felicitaban se han dado cuenta de que no va a ningún lado. Y esto va a traer consecuencias, porque lo que a la mañana parecía una cosa, al cabo de unas horas parecía otra, y la realidad es confusamente otra. Y va a traer consecuencias también en la unión, porque la unión de coalición en el gobierno parece cada vez más y más complicada, lento como esa famosa rana que hemos explicado 1000 veces, lenta, 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 pero hoy tenemos otro detalle. Escuchen con atención lo siguiente. La plena normalidad democrática, pero si no Por cierto, es Pablo Iglesias hoy en el Congreso. Seguimos. la hay, es precisamente por lo que su partido ha hecho a la democracia española. Como pueden ver, acaba su intervención, no dice nada de interés, ya les avanzamos que no escuchen las palabras porque dicen las tonterías de siempre, y se oyen aplausos. Pero claro, si uno ve el vídeo, si uno ve la escena, solo aplauden los suyos. El gobierno, que siempre aplaudía las intervenciones del vicepresidente, los miembros del PSOE ya no aplauden al vicepresidente. Sintomático, claro, rotundo. El PSOE, un partido de mandados, vamos a decirlo así de claro, un partido donde nadie hace nada sin la instrucción pertinente, no aplaude porque tienen la instrucción de no aplaudir al vicepresidente. Forman parte del mismo gobierno y ya tienen claro que esto no puede seguir más así. El fracaso, ya hay que ponerle nombre a las cosas, de la Operación Illa, por mucho que nos vendan algunos que ha sido un éxito, recordemos, sumó 40.000 votos a las elecciones del 17 e hizo que dejaran de ir a votar 700.000 constitucionalistas. Parece que el apoyo no es lo que buscaban. Y en todo caso, apostaban por un pacto surrealista, vamos a decirlo, porque yo creo que en 24 horas hay que decir las cosas claras y rotundas. El pacto que apostaba el socialista Illa no era gobernar, porque sabía que Esquerra no le iba a apoyar en ese gobierno, sino había llegado a ofrecer, y escuchen bien, que gobernara Esquerra con el apoyo de Podemos para reforzar el gobierno de Madrid, y ellos apoyarían desde la sombra. Cuando hubiera falta votar, apoyarían, se someterían a los independentistas. Esquerra ha hecho sus números y ha visto que hacer eso implica que en cualquier momento Junts.cat, que tiene escasamente un diputado menos, se opondría, y en esta Cataluña real es factible que incluso el día de la elección Vox, PP, Ciudadanos votaran junto a Junts.cat para oponerse al gobierno de Aragonés. Con lo cual, el único camino que le queda a Esquerra es pactar con Junts.cat. Ya veremos si con el apoyo de Podemos. Estos silencios en el PSOE parecen otra amenaza. Son dos partidos que se pasan el día amenazando uno a otro. Recordemos aquellos incidentes de finales del año pasado donde muchos hablaban de ultraderecha y nosotros dijimos claramente que eran un aviso del ala ultra de Podemos al gobierno de que si los echaban, que era la intención en aquellos momentos, como informamos, quemarían las calles. Se le subieron a eso que está entre la cabeza y el cuerpo unas partes a los socialistas y tiraron adelante con las consecuencias que vemos ahora. Está claro, pues, que el gobierno catalán parece cada vez más claro enfocado a ese Esquerra Junts. CUP o Podemos, veremos cuál de los dos, porque juntar a CUP y Podemos en el mismo partido parece también un poco sorprendente. En todo caso, lo más sorprendente, vamos a decirlo claro, es juntar en un gobierno a la ultraderecha de Junts.cat, porque es la ultraderecha, y a la ultraizquierda de CUP o de Podemos. Sería un variopinto espectáculo que seguramente, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, cualquiera de este Marte le echaría unas risas y diría: pobres catalanes,
Vaya desgracia de sociedad que tienen. Hay que decirlo con toda la claridad. Pero es lo que hay, es lo que la gente ha votado y es lo que la gente, hemos dicho en muchas ocasiones, ha votado también quedándose en casa. Un gesto que algunos a veces no entendemos, pero que entendemos como respetable y que en todo caso es responsabilidad total de los políticos. Si ellos no son capaces de ilusionar, si ellos no son capaces de nada, pues señores, se vayan a casa, que nadie les obliga a estar en un cargo público. Cosa, por cierto, que, y vamos al otro tema que teníamos dudas de poner de titulares. ¿Recuerdan ayer que el gran culpable del desastre del PP, aunque ahora estén vendiendo que no ha sido tal desastre, no, que total, ya sabían que iban a quedar así, risa, una vergüenza, y no entendemos cómo no se han ido a la calle todos los líderes del PP. En todo caso, lo solucionaron de una forma ágil. Vamos a despedir al edificio, que el edificio es el culpable de todos los males de nuestra mala gestión. En fin, hay maneras de culpabilizar a uno o a otro. Está claro que el edificio parece que no se va a defender, dijimos ayer. Pues falso. Según parece, el edificio se puede defender. Y alguno dirá, Carla, ¿estás tomado algo a estas horas? No, porque según aparece, el artículo 1.4 de los estatutos del PP obliga a que cualquier cambio de sede sea aprobada por la Junta Directiva Nacional. Es decir, 360 cargos del PP deben aprobar ese cambio del edificio, de las oficinas, por llamar de alguna manera. 360. Y vamos a decirlo con claridad. ¿Habrá 360 cómplices del desastre y desaparición del PP? ¿O de esos 360 alguno sabe que su miserable vida depende de lo que vote la gente y no de lo que decida Pablo Casado? Porque viendo la experiencia de un buen candidato como Alejandro Fernández, que se ha pegado una bofetada por confiar en Casado, se pueden imaginar los resultados que tendría un regidor, un concejal de un pueblo de La Rioja o de un pueblo de Palencia, o un presidente de una diputación de cualquiera de las provincias de España, si sigue vinculado a Pablo Casado. La decisión es suya y le hemos dicho en más de una ocasión. El PP no debe preocuparse ya de su partido, debe preocuparse de los españoles, digámoslo con rotundidad y claridad. Tienen que ocupar el espacio que ahora mismo están abandonando por inanición y tienen que dar una patada en el culo a su presidente Pablo Casado si no quieren desaparecer en las próximas elecciones. Los analistas nos dicen, porque aquí consultamos a demasiada gente a lo mejor, pero creemos que cuando consultas a mucha gente te dan ideas. Nos dicen que parece claro que Pablo Casado quiere llegar a unas hipotéticas próximas elecciones. También nos dicen que los movimientos en este país de partidos no son habitualmente rápidos. Pues algunos decimos, rompamos la tradición. ¿No estamos en un periodo excepcional? ¿En un periodo donde las cosas son diferentes? Pues que alguien en el PP no espere a las elecciones, no espera la disolución del partido, porque es lo que puede llegar a pasar, pero no por su egoísmo del cargo, que también démosle ese valor añadido a quien se arriesgue, sino por algo más sencillo. Este país, si debe esperar unas elecciones, no estará como está ya ahora, gracias al partido de Sánchez, en los tiempos de la guerra de Cuba. No, estará cuando se hundió la flota. O estará en el Cromañón, o estará en el Paleolítico, o estará haciendo la edad de hierro. Vaya usted a saber, porque lo que está claro, que un mal gobierno, un nefasto gobierno, un desastre de gobierno, el peor de la democracia, se ha juntado con el peor liderazgo de la oposición. Y sin una oposición fuerte, este país se va a Norris. Este país se va al despeñadero. Porque hace falta una oposición fuerte, una oposición que sume y una oposición que no tenga topes de crecimiento. Y ahí insistimos en el modelo catalán. Cuando en Cataluña 700.000 constitucionalistas se quedan en su casa, es porque no saben a quién votar en la mayoría de casos. Con lo cual, los partidos que obviamente han subido y que son tan democráticos como otros, eso no lo vamos a discutir nunca, no ofrecen las garantías a esos 700.000 votantes ni la confianza suficiente. Hace falta un partido que ofrezca garantías a los votantes, hace falta un partido
que ofrezca suficiente confianza a los votantes, y ese a día de hoy debería ser el PP con sus siglas o con otras. Pero no vale ahora la pena hacer inventos, no vale ahora la pena intentar forzar lo que no se puede, no vale ahora la pena hacer cosas que se ha demostrado que aunque suban, no llegan a la efervescencia. Y para sacar un gobierno como el actual, lo que hace falta es un partido serio que genere confianza, y la primera y clara confianza es coger y dar una patada en el culo a esos líderes que les han llevado al fracaso en estas elecciones, a esos líderes que han llevado una posición nula en estos meses duros, a esos líderes que solo se preocupan por su bolsillo y por su propio interés. Esa es la realidad, algunos la pueden entender, otros no la pueden entender, algunos creen que se lucha contra molinos, citando al Quijote, algunos creen lo que quieran creer. La realidad a veces es difícil de averiguar, pero lo que nadie creo duda a estas alturas es que en unas hipotéticas elecciones el PP actual, con Pablo Casado, fuera rival del peor PSOE de la historia de la democracia, del peor PSOE de la historia de España, vamos a decirlo así de claro, del PSOE que nos ha llevado a los tiempos de la guerra de Cuba, que nos ha hecho retroceder 2 siglos, que ha generado la peor educación de este país, que ha generado la máxima ignorancia en este país y que simplemente se ha dedicado a llenarse los bolsillos, a colocar a sus cargos, a fustigar a todo aquel que no opine como él, a convertir España en algo así como el lugar donde la democracia corre su riesgo. Y cuando corre riesgo la democracia, los políticos decentes, que algunos quedan, deberían tomar el mando de forma inmediata, reducir a Pablo Casado, enviarlo a galeras. Si quieren le envían en un cargo en ese sitio que dice que tiene tantas ofertas, que lo envíen a París, que allí seguramente, aparte de cigüeñas, seguramente hará algo interesante. Pero ha demostrado que no vale para esto de la política. Y no lo ha demostrado porque lo digamos, lo han demostrado porque los votantes no confían en él, ni confían en sus representantes, como Fernández en el caso catalán, que con una buena perspectiva hace meses se ha visto inmerso en un fracaso total. Nadie dimite en el PSOE, ya sabemos que en el PP, ya sabemos que en ese partido los verbos rusos se declinan bastante mal, dimitir verbo ruso, en ese sentido parece claro, pero algunos creemos que por el bien de la democracia, por el bien de salir de este agujero, por el bien de no ir más allá de Cuba, ya estamos en Cuba, pues quedémonos en Cuba, no retrocedamos más, expliquémoslo así de claro, por cierto, como un país súper bonito, que no haya estado, un país espectacular. Algunos tenemos orígenes incluso allí. Pues, insistimos, busquen los del PP, esos 360 de esa Junta General que tienen que decidir si se mueve la sede, demuéstrenle a Casado que un partido político es un partido democrático. No funciona a golpe de efecto, a golpe de decisión de cama, no funciona a raíz de nada de eso. Funciona porque hay unos órganos que cuando las cosas no van bien, deciden cambiar el motor. Y está claro que el motor del PP ahora mismo está totalmente atrancado, está totalmente en descomposición, y o alguien toma el asunto, o el problema no es que afectará al PP, que acabará disolviéndose, sino que afectará a todos los españoles. Y el relato, la historia es clara. Hay partidos que suben, pero hay partidos que no generan la confianza y que hacen que la gente se quede en la calle. Si lo que queremos es un país donde votemos por costumbre entre el 40 y el 50%, es que la democracia está perdiendo enteros en este país. Hay que intentar consolidar eso, hay que ilusionar a la gente, hay que ofrecer alternativas, hay que realmente trabajar por este país duro, duro, duro. Esperemos que pase, nosotros nos vamos a emplazar a más tarde el día de hoy. Tienen todos los canales activos, el Patreon, la transferencia, bueno, lo que decimos cada día, no vamos a explicar nada nuevo ahora, recuerden retuitear, recuerden todas estas cosas, recuerden aquellos, importante, que nos dicen, no, nosotros no podemos aportar nada, genial, y lo hemos dicho 1000 veces, aquí nada es obligatorio,
Pero recuerden una cosa que nos explicaban ayer, curiosamente, dicen, los vídeos iniciales, esos que se ponen antes del minutejo que empieza a marcha atrás, digamos, pues intenten verlos enteros. Cuando acaban todavía quedan 30 segundos o 20 segundos antes de empezar el programa, aunque sea ponerlo de fondo. Pues nos dicen que todo eso suma. Y al final, como incluso estamos diciendo en política, al final lo importante no es que la gente se quede en casa, porque eso es un error de la democracia, sino que sumemos todos, cada uno con lo que pueda, pero que todos intentemos sumar un poquito más. Nos emplazamos a más tarde, como siempre decimos, seguimos.